En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estar reunidas esta noche. Padre nuestro, durante este tiempo de arrepentimiento, perdón y conversión, ten misericordia del mundo. Transforma la guerra, el egoísmo, la enfermedad, la pandemia. Transfórmala en generosidad y amor que tanta falta nos hace. Señor Jesús, danos un corazón para escuchar y recibir con ilusión y confianza el mensaje que hoy nos vas a regalar a través de la misión evangelizadora que has encomendado a tu hijo Carlitos. Espíritu Santo, inspíralo, dale palabra y sabiduría. Señor Jesús, dale salud y bendícelo. Esta noche nos queremos consagrar a ti, Dios Padre Celestial, diciendo: nosotras, Madres Mónicas, creemos en Dios. Nosotras, Madres Mónicas, confiamos en Dios. Nosotras, Madres Mónicas, esperamos en Dios. Y ya no tenemos miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está con nosotras. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, que por tu gracia es nuestra santidad. Nos abandonamos plenamente a tu divina providencia y te suplicamos, haznos santas por tu misericordia infinita. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, hermana Carmencita. Y buenas noches, hermanas amadas de Madres Mónicas, amadas de Jesús. Jesús nos continúa buscando y Jesús nos sigue enamorando para que sigamos enamorados de Él. Porque si estamos con Él, como dijo la hermana en la oración y en nuestra oración, pues el Señor está con nosotros. Bendito sea Dios. Y ya que Jesús está con nosotros junto a Virgen María y nuestro Padre San José, pues vamos a pedirle que nos ayude a disponernos, a disponer ese corazón que ha transfigurado, que ha transformado en nuestras vidas, en su corazón misericordioso, y que nos permite esta noche apropiarnos de esa mirada contemplativa para descubrir la esencia de la enseñanza que Él quiere comunicarnos esta noche. El tema de la semana pasada fue un tema muy profundo, que desarrollamos poco porque hubo una mayor participación de ustedes, las cuales les agradezco. Agradezco la pregunta de Xenita, que fue una pregunta con una larga explicación, que yo creo que abarcó bastante de las dudas que se nos van presentando cuando nosotros nos estamos iniciando, aprendiendo a entrar en la oración de Jesús. Todas esas preguntas que Xenita nos planteó, esas dudas de que si está el Señor, que si está escuchándome, que si, cómo hago yo para escuchar la voz de Dios, como le dijo el padre Juan Carlos, ¿verdad? Pues, de manera de invitarla a que la oración es un diálogo, pero que muchas veces nosotros no sabemos cómo realizarlo. Entonces traté de manera general, pues ampliarles un poquito la idea de lo que vamos a estudiar. Para eso lo vamos a estudiar, para responder esas dudas que ustedes tienen en su corazón, en su mente, que a veces las mantiene uno durante mucho tiempo y no logra encontrar la respuesta. Una respuesta pues que le ayude a uno a con certeza decir, esto es lo que tengo que hacer. Y como el tema de la oración es tan diverso y tan profundo, pues muchas veces en las explicaciones que recibimos, en las catequesis, no se puede ahondar mucho. Y entonces con la prisa de querer comunicar todo el tema, a veces los maestros pues no se toman el tiempo de ir paso a paso resolviendo dudas. Así que de esa manera, esta noche yo las invito a participar activamente. Yo voy a desarrollar un tema corto
es necesario que usted tome nota porque es la memoria nuestra. Ya sabe usted que no es muy buena. Y entonces, pues la mejor memoria es la que se escribe. Entonces usted conforme yo vaya hablando, lo voy a hacer así despacio, tratando de que usted pueda captar la idea, voy a repetir varias veces, etcétera, para que usted vaya anotando la idea que a usted le está quedando. Y lo que quiero que usted comparta es lo siguiente. Primero, ¿qué comprendió de lo que ha ido escuchando? ¿Verdad? Entonces, conforme yo voy expresando los párrafos aquí de la enseñanza, usted va haciendo una pequeña síntesis, un pequeño resumen y dice, bueno, esto me gusta, esto me ayuda a comprender, esto no lo comprendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted comprende y qué es lo que no comprende? Con eso vamos a tener bastante para poder platicar, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo les responda, pues usted ya va a encontrarle un mayor sentido a esa pregunta que usted está realizando. Bueno, entonces, como acabamos de iniciar el tema la semana pasada, pues el primer momento que nos ha pedido Jesús ahí sentadas a sus pies y sabiendo en nuestra mente de que Jesús está aquí frente a nosotros, enseñándonos a orar, el primer momento se llamó almas de oración, ¿verdad? Que la invitación de Jesús para imitar a Jesús, como es nuestro deseo, imitarlo, seguirlo, amándolo para imitarlo. En esos caminos de contemplación a los cuales Él nos está invitando para que podamos orar como Él, pues es imprescindible, nos dijo, que seamos almas de oración. Quiere decir que nuestra alma sea orante. ¿Qué significa eso? Recuérdense que nuestra alma está al centro de todo nuestro ser. Allí es donde mora el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo. Y ahí se queda hasta que volvemos con Dios. Ahí no se va de ahí. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo que hay en nuestra alma, pues se une a nuestra necesidad por creación, que lo vimos también la vez pasada, que nosotros fuimos creados para estar en diálogo con Dios. Y no solamente en diálogo, estar con Dios. Es como el niño, ¿verdad? Que quiere hablar con su mamá, pero si, digamos, habla con su mamá por teléfono, pues lo que quiere es estar con ella. Entonces le dice, mira, qué bonito que estamos hablando y todo, más ahora con las llamadas, ¿verdad? Ay, qué lindo, pero quiero estar contigo y te quiero abrazar y te quiero besar y te quiero sentir y te quiero oler, ¿verdad? Y ese es el deseo del niño, igual el de la madre. Esa es la oración, hermanas. La oración es eso. La oración es ese deseo que tiene Dios de abrazarnos, de amarnos, de demostrarnos su amor. Y nuestro deseo que nace de nuestro corazón porque así fuimos creados, necesitados de Dios, que tenemos también, así como el niño tiene la necesidad de estar con su mamá, así tenemos nosotros la necesidad de estar con Dios. Entonces espero que esta pequeña explicación le ayude a comprender de lo que estamos hablando, de esa oración que nosotros lo que queremos es adentrarnos en la oración de Jesús, pero para adentrarnos en la oración de Jesús, pues debemos de ser hijos, y como Jesús es hijo del Padre. Tenemos que ponernos en esa situación. Como el hijo quiere hablar con su padre y el padre quiere hablar con su hijo, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues madres. En el caso mío, padres. ¿Verdad? Entonces, ese deseo de estar juntos, ese deseo de estar incluso, a veces yo me recuerdo que yo me iba a recostar con mi mamá cuando llegaba así como cansado, incluso ya estando en la universidad, aún soltero, y me iba a recostar ahí en el seno de mi mamá. En la noche, ¿verdad? En la cama, me tiraba ahí cual largo y ahí le ponía la cabeza y ya empezaba a acariciar. Ahí no había necesidad de hablar. No había necesidad de hablar porque yo estaba recibiendo el amor de ella a través de esa caricia y me sentía seguro con ella. Es la seguridad interior que le da a uno estar acompañado de aquel que uno sabe que lo ama hasta con su vida. Y esa es la oración, hermanas. Así que no nos vayamos a equivocar pensando de que son grandes ritos los que tenemos que realizar. No. Jesús no realizaba grandes ritos en su oración.
Y si ustedes ven, cuando veamos ya las citas bíblicas relacionadas a la oración de Jesús, pues vamos a ver que es una acción muy natural de un hijo que quiere hablar y estar con su padre lo más posible. Y entonces eso nos hace a nosotros comprender que estos caminos para vivir nosotros contemplando toda la creación de Dios requieren que yo me mantenga en esa comunión constante con aquel que estoy contemplando. Porque contemplo a Dios siendo Dios y lo contemplo en su creación. Entonces a quien estoy contemplando en Él o en su creación, para caminar así, viviendo esa experiencia de la madre y el hijo que van juntos, agarraditos de la mano por la vida, necesitamos la oración. Y entonces la oración se transforma en que brota de nuestras almas ese deseo natural de estar con Dios y en Dios. Con Él y en Él y por Él. Entonces, esa es la oración cristiana. Por eso vamos a ver otro tipo de oraciones, de meditación, por ejemplo, que hacen los que practican el yoga. Como su nombre le indica, el yo es el centro no es el Jesús, no es el Padre. Entonces, ellos se centran en sí mismos y se toman como que fueran el Dios y ellos mismos se apapachan y se abrazan y se animan. Ese es otro tipo de oración que no es cristiana. La oración cristiana que es por Jesús, con Jesús y en Jesús. Ahí se ora la oración cristiana, que es la que estamos aprendiendo. Vimos también por qué era necesaria la oración. Porque el Señor lo que quiere es que para que podamos caminar de esa manera de estar contemplando a Dios y la creación de Dios a través de nuestros ojos, porque tenemos el corazón de Jesús, significa que el Espíritu Santo está libre en nuestra alma, está obrando en nuestra alma con toda libertad, porque nosotros se lo hemos permitido, y entonces ese Espíritu se va a reflejar en mi rostro, en el rostro tuyo, y va a reflejar en mí ese rostro de Jesús, esa mirada de bondad, esa mirada de ternura, esa mirada de amor para el Padre, para la creación, para nosotros. Y entonces nosotros nos llenamos nos iluminamos con la luz de Jesús en todas las situaciones de nuestra vida. Y ahí está el porqué. Porque en todas las situaciones de nuestra vida, el Señor quiere que tú reflejes y yo refleje la faz de Cristo para contemplar la creación. Entonces, para lograr nosotros que en todas las situaciones de nuestra vida, por acción del Espíritu Santo, nosotros podamos reflejar ese rostro de Jesús y poder contemplar con sus ojos, para eso necesitamos la oración. Para eso necesitamos estar con Él. Y estar con el Padre y estar con el Espíritu Santo. Entonces, ya simplificando la oración, pues es estar con aquel que amamos y que nos ama. Eso es. Y de alguna manera comunicarnos con Él, ya sea con palabras o sin palabras. Bueno, yo sé que la figura de la madre y el hijo para usted lo comprende perfectamente, mejor incluso que yo. Entonces, no se pierda nunca que la oración cristiana es esa relación filial que tenemos con nuestro Padre Dios como hijos, como hijas. El Padre Dios, si nosotros no hemos tenido, pues el Señor permitió que en nuestra vida el Padre terrenal no fuera una imagen del Padre del cielo, pues el Señor nos dice, no, este camino de oración es para que tú te relaciones con ese Padre que es misericordioso, que es fiel, que es leal, que no hace daño, sino que te ama, que es el Padre Dios, y entonces tenemos que aprender esa nueva relación. Y ya cuando nos relacionemos con nuestro Padre Dios y contemplemos su misericordia, con esos mismos ojos, ese mismo corazón, podremos voltear ya nuestra vista hacia nuestro Padre que se equivocó, el Padre terrenal, para comprenderlo, orar por él, pedir que se le perdone, perdonarlo
y entregárselo al Señor, que Él es el único que sabe cuál ha sido la situación de vida de Él y por qué ha tomado decisiones que tal vez fueron equivocadas y nos afectaron en nuestra vida. Pero ya ese fruto de compartir la misericordia, de contemplar con la misericordia, comienza con la oración. Así que nada sucede si no hay oración de corazón como ora Jesús. Bueno, para imitar a Jesús y participar de su vida, fíjese, como discípulas misioneras de Jesús, como testigas de su misericordia, como misioneras de su reino, como vimos que el reino es Él, es su misericordia, pues para poder imitarlo y participar de su vida espiritual, es imprescindible ser almas de oración. Ya vimos que el alma de oración consiste en que mi alma está libre para que actúe en ella el Espíritu Santo. A través de la contemplación de lo que es el misterio de Dios que nos ha revelado Jesús, nuestra vida se tiene que ir transformando en la vida de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener los mismos sentimientos que Jesús, la misma manera de discernir que Jesús, la misma manera de amar que Jesús. Y entonces vimos cómo en San Pablo, que él comprendió bien esta enseñanza y le comentó a los corintios, todos nosotros, dice, que con el rostro descubierto, porque ya no hay velos, ya el Señor se ha revelado, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, el rostro de Jesús. También tenemos que ir siendo transformados, dice, en su imagen. O sea, imitar a Jesús, transformándonos en Él. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Transformados en su imagen, cada vez más gloriosos, dice, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Entonces, ya profundizando un poquito este texto de 1 Corintios 3:18, pues tenemos otros que asumir este don que el Señor nos está dando. Dice que todos nosotros, dice, los bautizados, con el rostro ya descubierto, porque se nos ha revelado el Dios misericordioso en Jesús, reflejamos como en un espejo, dice, la gloria del Señor, el rostro del Señor. Y como lo estamos reflejando, que nace de nosotros, ¿verdad? Porque el reflejo llega a nosotros como el espejo y se refleja, ¿verdad? Hizo su acción en nosotros en la oración y entonces ya reflejamos el fruto de lo que recibimos en la oración para reflejar el rostro de Jesús. Por eso dice San Pablo posteriormente, dice, todos los cristianos estamos llamados también a reflejar en el rostro de Jesús. En eso consiste ser apóstoles. En eso consiste ser mensajeros del amor de Dios. Y que se experimenta inicialmente, dice, en primera persona, o sea, en mí, durante los ratos de oración. Entonces, para que yo pueda reflejar el rostro de Jesús, pues primero en la oración yo me apropio de ese rostro y después ya lo puedo compartir. Por lo tanto, dice San Pablo, se entiende la actualidad de la invitación que nos hace el Papa para adentrarnos más en esta oración contemplativa de Jesús en medio del mundo y ayudar a las demás personas a ir por esos caminos de contemplación, porque las hermanas y los hermanos que nos rodean, que todavía no están recibiendo estas enseñanzas, aún viven con los temores y miedos del mundo que nos rodea. Que no quiere decir que no nos asusten y que no nos angustien, hará que somos seres humanos y eso es normal, sino quiere decir que el Señor nos ayuda a discernir los signos de los tiempos a través de ver cómo Él contempla todo lo que está sucediendo. Bueno, ese es el primer momento que vimos, la importancia de ser almas de oración, que significa yo tengo esa libertad del Espíritu Santo y cuando yo como hijo acudo a mi Padre, no necesito palabras porque Él ya sabe lo que necesito, pero si necesito algo se lo pido y se lo hago con toda la confianza del mundo. Y entonces, ¿qué pasa con el niño? Yo me acuerdo de mis hijos, cuando Carlitos, por ejemplo, ¿verdad? Que
era el más bravo cuando no comía. Yo, y como fueron gemelos, tenía yo que preparar, ayudando a mi esposa, preparar las pachas y cambiarle los pañales. Un turno en la noche. Y entonces me levantaba, ¿verdad? Y ahí como medio podía, pues aprendía, les cambiaba sus pañalitos, etcétera, y les preparaba la pacha. Pero, ¿qué pasaba? Carlitos era un hambriento, goloso, y entonces empezaba con aquella lloradera, ¿verdad? Pero aquellos llantos que usted ya conoce, ¿verdad? Que son llantos de hambre. Llantos de que me están dejando morir de hambre. Como niños, bebé, ¿verdad? ¡Ah! Y eso despertaba a la hermanita y la asustaba a la otra gemelita, a Carolina. Carlos y Carolina se llaman. Y entonces empezaban los dos a coro, ustedes a llorar, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana. Entonces la pobre Carolina, mi esposa, pues paraba levantándose. Ya mi gran ayuda no servía de mucho porque no se callaba. Entonces yo les preparaba su pacha, que ya sabía cómo y todo, ¿verdad? Que había que calentar el termito, etcétera. Y las medidas de leche. Y le ponía la almohada, una almohada ahí de lado, la cabecita, ¿verdad? Y le daba y empezaba a quedar. Pero hasta con aquella ansia, ¿verdad? De querer comer, ¿verdad? Y en cambio, Carolinita era más, ella como que no respiraba, ¿verdad? Porque se la ponía, ella, y salía un montón de burbujitas en la pacha, y no paraba, ¿verdad? Ella, porque también tenía. Bueno, pero ¿qué pasaba cuando terminaban ya cambiaditos, terminaban de tomar su leche, le sacábamos el aire, ya tranquilos, y se les volvía a recostar? ¿Qué pasaba en el rostro de esos bebés? Usted sabe, ¿verdad? Pues es un rostro angelical. Aquel gruñón, ¿verdad? Aquella que se ponía colorada por el hambre, ya les cambió la cara, les cambió el rostro. Pues ese es el resultado de la oración, hermanas. Y eso es la oración. En eso consiste ser almas de oración. En que nosotros somos protegidos, amados, resueltas nuestras necesidades por nuestro Padre bueno, misericordioso en Jesús. Y entonces aunque nosotros nos enojamos y a veces estamos desesperados por las penalidades y todo lo que tenemos que vivir, y viene el Señor y nos arropa, nos cambia la ropa, nos cambia la manera de pensar a través de estas enseñanzas, nos va enseñando, tranquila, todo lo transformo yo para bien, no se preocupe, yo estoy contigo, acepta mi voluntad. Pero miren, los bebés, ellos tenían que aceptar la manera en que yo les cambiaba los pañales, yo los tenía que tener listos, la leche en la medida exacta, en la temperatura cabal. Pero eso yo ya como padre, yo lo hacía porque eran mis hijos, pues. Y con amor, ¿verdad? Y lo más rápido posible, y porque yo ya sabía cuál era su necesidad, yo quería resolvérsela. Igual el Padre Dios, hermanas, y Él está resolviendo nuestros problemas, ¿verdad? Aunque nosotros nos cueste aprender, pero hoy creo que con esta explicación vamos a aprender bien. Y entonces, después de eso, dice, después de que nos resuelve, después de que nos ama, nos habla por diferentes formas, después de que nos hemos quejado y llorado y hecho berrinche, llega la paz, una paz que supera todo entendimiento. Y entonces vemos a esos bebés con esa paz tierna, despejada, feliz, y a dormir, a descansar en el amor que han recibido, sabiéndose protegidos, sabiéndose cubiertas sus necesidades, no preocupándose por el futuro, no, porque saben que tienen un padre y una madre que los ama con su vida. Esa experiencia humana es una figura de la experiencia espiritual de nuestra oración cristiana. Entonces, nosotros experimentamos en primera persona cuando entramos en oración con Dios, experimentamos eso y lo vamos a reflejar cuando salgamos de la oración, que nuestro rostro va a ser como el de estos niños que ya fueron satisfechas sus necesidades y saben en quién han depositado su confianza. Eso es lo que estamos aprendiendo. Todavía no es el cómo.
¿verdad? Así que usted, tal vez ahorita quiere usted correr en su mente y dice, sí, Carlitos, pero ¿cómo? ¿Ah? No, tranquila, primero comprendamos lo que estamos haciendo. Al comprenderlo vamos a ver de que es un acto maravilloso la oración en donde yo me abandono a la misericordia de Dios. Es un abandono, no necesito grandes discursos. ¿Verdad que el niño Carlitos no me daba un discurso ni una clase magistral para que yo le diera la paz? Tú tampoco tienes que tener ninguna clase magistral y una gran elocuencia para decirle a tu Padre Dios lo que necesitas, porque Él desde antes sabe lo que necesitas. Entonces vamos comprendiendo. Bueno, como este es el primer momento, y eso ya ustedes ya estudiaron su PDF. Ahí estoy viendo que Carmencita, yo hice un cambio en la oración inicial y fue un cambio premeditado. Dije, bueno, si no usan esta oración, pues no voy a saber, pero si la usan, voy a saber si leyeron o no el PDF. Y Carmencita lo leyó, 100 puntos, Carmencita, 100 puntos. Y 100 puntos por incluir esa oración al inicio, en donde agregamos que nos abandonamos en su divina providencia, porque eso fue lo que aprendimos de la semana pasada. ¿Verdad? Entonces nuestra oración tiene que ir reflejando lo que vamos aprendiendo para que no se nos olvide y también para que lleve esa profundidad de ofrenda personal que estamos haciendo con el Señor. Bueno, para no irnos del tema es que nosotros tenemos que tener almas de oración y que la oración es necesaria para que se refleje en nosotros el rostro de Cristo en todas las situaciones de nuestra vida. Bueno, ahora quiero preguntarles a ustedes, hermanas Madre Moni, ¿qué piensan acerca de este tema? A ver, ¿cómo lo comprendieron? ¿Qué comprendieron? ¿Qué quieren agregar o quieren decir? Ahora quiero escucharlas para que ustedes me digan, pues, si comprendieron algo o no comprendieron nada y lo tengo que volver a repetir, no sé. Usted con toda confianza. Bueno, hermana Beatriz, tú que eres la coordinadora y conoces a las hermanas, por favor ayúdame a ir asegurándote de que todas ellas participen. Y tú ve nombrando de una vez a las hermanas, dile, bueno, hable Carmencita, hable Chenita, así, para que de una vez, porque así todas van a participar. De acuerdo, de Muy bien. acuerdo. Bueno, pues voy a comenzar yo nada más dando una opinión, ¿verdad? De que realmente para mí la oración es algo tan lindo, ¿verdad? Así como usted nos lo acaba de explicar, ¿verdad? Es prácticamente ese abandono, así como lo explicó tú tan sencillo, ¿verdad? Cuando pues una madre le hace a uno cariño, aunque sea solo que le esté rascando la cabeza, ya es un gesto de amor tan grande y lo mismo pues cuando nosotros oramos, yo siento que pues nos abrazamos a nuestro Señor y Él tal vez así, a veces hasta sin palabras, pues nos está dando ese amor. A mí me encanta ir al Santísimo y quedarme callada y no decirle nada, nada más ver y contemplarlo y adorarlo, ¿verdad? Y cuando salgo del Santísimo, muchas veces sin que yo haya dicho nada, yo ya salgo feliz y con la respuesta de lo que andaba buscando. Entonces yo creo que es lo mismo que nos pasa cuando, así como usted puso el ejemplo de una madre, pues es lo mismo cuando nos pasaba con nuestra mamá, que cuando llegábamos con un problema, solo con el hecho que nos abrazara, ya se solucionaba el problema. Entonces yo creo que es muy bonita esa explicación en decir que no necesitamos un gran discurso para orar, lo que simple y sencillamente con acercarnos y tener la buena voluntad de hablar y abrir nuestro corazón a nuestro Señor, creo que ya eso es una gran oración, ¿verdad? Una oración de amor, podríamos decir, ¿verdad? Ahí no podríamos catalogarla de, pues, una oración más que de amor para mí, ¿verdad? Así lo siento yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pues, eso es lo que yo comprendo, pues, la oración es algo que así como usted dice, pues es el amor que Dios nos quiere dar y Él nos quiere hablar por medio de la oración. O sea que, como le digo, aunque nosotros no le hablemos, Él nos habla. Él nos habla a nosotros y eso es algo que realmente llena el corazón y la oración pues es lo que nos va a acercar a incrementar nuestra fe, ¿verdad? A irla alimentando. Cada vez que rezamos yo creo que la fe va creciendo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pues eso es
lo que yo siento, ¿verdad? Muy bien, Beatriz, mira, gracias. Y pues solo voy a ampliar un poquito lo que dijiste porque es importante. El estar en oración es estar con nuestro Padre que nos ama con misericordia eterna. Con aquel que nos ha creado, nos ha elegido, nos ha predestinado, ¿verdad? Y nos ama tanto que nos envió a Jesús para nuestra salvación. Es a Él a que nos vamos a referir. O es a Jesús a que, no dando su vida por cada uno de nosotros, le estamos retribuyendo ese amor que tiene. O es al Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, que es el amor que nos abraza. Entonces, ese Dios trinitario al cual nosotros nos referimos, como tú bien lo dijiste, no es solamente una figura, sino que así es. La Santísima Trinidad es una familia que se ama. Y entonces, a quien quiera que busquemos, buscamos a los demás, ¿verdad? Si vamos a hablar al Padre, pues siempre estará el Hijo y siempre estará el Espíritu Santo. Cuando vamos con Jesús al Santísimo, tú dijiste que se sienta uno y ahí, aunque uno no exprese nada, el Señor le da uno respuestas. Ahí eso quería yo mencionar de lo que dijiste. Porque la hermana Chenita nos decía, miren, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Verdad? Entonces está uno sentado ahí y no escucha nada con los sentidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de que uno recibe una respuesta de Dios? Pero le vuelvo a poner el ejemplo que nos dio el Señor esta noche. Es muy sencillo. Beatriz dice, es que solo el abrazo de nuestra madre cuando tenemos una necesidad, con eso, muchas veces es suficiente. Y acá a todos nosotros nos ha pasado de que hasta cuando nos abrazan nuestras madres, hasta nos dan ganas de llorar porque hemos guardado la angustia en el corazón del dolor que tenemos y entonces nos brotan las lágrimas y lloramos, ¿verdad? Y nos desahogamos. Nos desahogamos. Pero cuando terminamos de desahogarnos y el abrazo continúa, nosotros empezamos a sentir ya una especie de fortaleza interior que proviene de nuestra madre. No nos ha dicho nada, pero sí se está expresando con nosotros a través de ese abrazo. Y entonces nosotros, ahí nos está hablando nuestra madre, sin palabras. Nos está hablando y nos está fortaleciendo. Nosotros que la conocemos, decimos, bueno, mi mamá ahorita me está diciendo, mijo, ánimo, tú eres fuerte, vas a salir adelante, no te preocupes, yo aquí estoy contigo, yo te defiendo, yo aquí, vamos a luchar, sin decir ni una sola palabra. Y eso es precisamente cuando el padre Juan Carlos invitó a Shenita y por medio de ella a todos nosotros a que escuchemos a Dios, ¿verdad? Escuchemos a ese Dios que nos ama, que está dispuesto siempre a acogernos, hayamos cometido los errores más graves o seamos víctimas de errores de otros y tengamos la certeza de que ese abrazo, esa mirada contemplativa de Dios para nosotros, sea en el Santísimo, sea en la Eucaristía, sea en nuestra oración, ahí mismo nos está dando y hablando el Señor, fortaleciendo nuestro interior. Él no necesita palabras, lo vimos, te los di en el resumen de que el lenguaje de Dios es mucho más amplio que el nuestro es muy limitado. Él se comunica por todos los medios con nosotros. Y entonces, que no escuchemos con los sentidos no quiere decir que el Señor no nos esté hablando. Y el hecho es que, tú dijiste, es que cuando salgo, yo ya sé, siento que ya resolví mi problema o ya fui guiada en la solución del problema. A veces ahí mismo brota la idea del problema o al salir o se encuentra una persona, en fin, todos los medios que utiliza Dios para irnos ayudando con aquello que le fuimos a pedir sin palabras. Entonces, en este tema de almas de oración, a eso se refiere. El alma que aprende a orar, el alma que se abandona totalmente en el corazón de Jesús misericordioso, en su misericordia. Ese es el alma de oración, que es el tema que estamos viendo. ¿Para qué? Para que Él nos abrace, nos escuche y nos hable y nos fortalezca en el interior, a veces sin palabras. ¿Verdad? Porque supóngase que estamos ante el Santísimo y vamos a celebrar una hora santa, pues ahí van a haber oraciones, van a haber peticiones, van a haber bendiciones, ahí nos está hablando el Señor.
Ah, que no es Jesús, que fue la hermana que nombraron para que hiciera la oración. Bueno, si te pones a ver a la hermana, quiere decir que quitaste los ojos de Jesús, entonces ya no estás dialogando con él. Tú no tienes que ponerlas, es como poner los ojos en Carmencita esta noche cuando hizo la oración. Yo las tengo que tener puestas en el Señor al cual estoy orando. Yo como maestro tuve que decirle, pues la felicité por el hecho de que ella asumió la oración del PDF y la expresó porque dijo, esto es bueno para toda la comunidad de madres mónicas. Y la transformó para nosotros. Ahí está yo, y ella lo hizo para nosotros, que es otro trabajo mental. Pero ese es el maestro que se da cuenta. Pero ustedes en su oración, en la oración uno debe de tener esa confianza filial. Y ahí estamos en este momento. No estamos viendo ahorita cómo se comunica a Dios ni qué nos dice. ¿De acuerdo? No comamos ansias. Aprendamos lo que estamos aprendiendo ahorita. Entonces, yo les aseguro que vamos a salir de todas las dudas que tiene usted con la oración. Pero lo primero es aprender de que la oración consiste en ese abandono de mi alma, o sea, de todo mi ser interior, al Señor de la misericordia, con la confianza de que Él me ama y me va a resolver todos mis problemas. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos pues, Beatriz. Muy bien, muchas gracias. Yo siento, Sí. ¿vas a hablar? No, yo por como me dijo que quién seguía, yo para que todas habláramos, le iba a decir que Dino, para que como tú hablaste la semana pasada, ahora les toca a las demás. Ah, bueno, vaya, sí, es que como dice que todas, pero bueno, sí, Dinito. Todas van a hablar, no se preocupe. Yo solo le quería decir de que yo me considero un alma de oración porque tengo la suerte de que crecí en una familia que desde mi madrina de bautizo, desde entonces con ella rezábamos el rosario y todos mis papás hasta la fecha los he visto hincados rezar el rosario diariamente. Entonces, yo sí, y es una dicha poder volver a rezar con ellos aún a su avanzada edad y poder decir las jaculatorias que decíamos desde chiquitos y que he tenido la fortuna de que a estas fechas mis hijos y mi esposo se las sepan de igual manera. Entonces me considero, gracias a Dios, un alma de oración, pero sí, sí me salta la idea de que yo soy la de la oración, pero como le contaba la vez pasada, ¿verdad? Eso es lo que, de que entonces ya me queda claro, porque yo he recibido así palpablemente las bendiciones de Dios cuando he tenido alguna pena, algún sufrimiento, algo. Cuando pedimos oración en cadena de oración y un enfermo se sana, todo eso, entonces lógicamente yo, o sea, no voy a escuchar la voz de Dios, pero han sucedido eso palpable, ¿verdad? Que entonces sé que allí es donde Él me está diciendo, te escucho, aquí está, estoy contigo, ¿verdad? Y me está Amén. abrazando. Entonces eso para mí, ay Dios mío, hoy también, como dice Bea, que salí del Santísimo, me he sentido abrazada, pues me siento abrazada. Gloria a Dios, hermano. Eso les Esa es la quería oración. Esa es la oración, ¿verdad? No busquemos definiciones o estemos en la espera de grandes signos. No. La oración es tan simple como un hijo con su padre que llega con toda la confianza del mundo, sea equivocado o no, sabiendo que el padre lo ama y que le va a ayudar en todo lo que necesita, ¿verdad? Y entonces ya con eso ya, fíjese que no dice mente de oración, dice alma de oración, ¿verdad? Porque si lo hacemos con la mente, entonces andamos buscando ahí cosas en la mente. No, sí. Hoy nos está enseñando el Señor, no es de la mente, es del alma, ¿verdad? Y entonces el alma se comunica pues a través del Espíritu Santo. Está muy bien, Janita. Vamos a ir avanzando, tranquila. Gracias. Tú siempre conversas, dinos tus ideas, porque siempre nos enriquecen. Oyes, no te vayas a ninguna de ustedes se limite en querer hablar. Vamos a usar el tiempo para eso, porque la idea es de que todas nosotros salgamos de nuestras dudas, ¿verdad? Vamos, pero también vamos poco a poco, porque estamos apenas iniciando el proceso de aprender la oración de Jesús. Entonces, conforme vamos avanzando, procuremos mantenerlo siempre dentro del tema como tú lo estás haciendo. Gracias. Hoy sí, Beatriz.
Dinora. Gracias. Hola, Dinora. ¿Qué tal, don Carlitos? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Un abrazo. Qué bueno, gracias. Pues fíjese que yo sí quisiera hacer un alma de oración, ¿verdad? Que se lo he pedido al Señor hace muchos años, pero todavía no me lo ha dado. Pero ahorita, pues, escuchándolo a usted, habría que abandonarme más al Señor, ¿verdad? Para que ya pueda yo tal vez acercarme y hablar más con Él. Pero usted dijo algo que a veces uno actúa de una forma y uno piensa si así lo haría Jesús, ¿verdad? Entonces yo recibí hace algunos años talleres de oración y lo que más me impactó fue ese taller, ¿verdad? En donde dice uno, si esto lo haría Jesús, esta forma de comportarme lo haría, ¿verdad? Entonces eso cuesta, no es fácil. A mí me sucedió cabal en ese taller, falleció mi tío. Y me avisaron y todo, y yo me fui, ¿verdad? Me fui a la funeraria y todo. Pero ahí había unos familiares nuestros que nunca nos hemos llevado con ellos, ¿verdad? Y yo entré y pues busqué a mis primas y a la esposa y les di todo. Y en eso yo no me había percatado que estaban ellas ahí, estaban mis parientes. Y entonces la esposa me dice, mire, ahí está fulana y sutana. Y yo las veo y me siento. Y en eso me acordé, dije yo, esto haría Jesús. No, ¿verdad? La saludaría. Entonces me levanté y las fui a saludar. Entonces pienso que eso le ayuda a uno mucho, ¿verdad? Pensando si eso haría Jesús, entonces, y lo hace cambiar a uno de idea y de forma, ¿verdad? Y actuar uno de otra forma. ¿No? Eso es, Dinora. Mira, y tú lo acabas de decir, ¿sabes? Uno no puede decir si es o no alma de oración, ninguno de nosotros. Yo sí te puedo asegurar de que el Señor te habla a tu alma siempre, ¿verdad? Y tú lo has escuchado. Volvamos otra vez al Santísimo. Cuando Beatriz decía que estaba ante el Santísimo, Chenita, y yo también me he manifestado, y tú, aunque estemos en el silencio, nosotros recibimos la gracia de Dios, que nos va a permitir, en el caso de que tú fuiste a un funeral, ¿verdad? Primero el Espíritu que te recordó la enseñanza de Jesús, del discernimiento, de preguntarse qué haría Jesús en esa situación. ¿verdad? Y segundo, la gracia para poder hacerlo. Pero esa gracia que te permitió hacerlo provino de la oración. Aunque tú no te dieras cuenta en ese momento, pero ahora lo estás aprendiendo. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros damos fruto en el Espíritu Santo con alguno de las partes del fruto del Espíritu, alegría, gozo, amabilidad, dominio propio, humildad, paciencia, pureza, todos esos frutos del Espíritu, cuando los estamos dando, provienen del Espíritu Santo, pero tú tienes que tener al Espíritu Santo para poder darlo. Y si tú no has orado, pues el Espíritu Santo está entristecido, porque está limitado en tu alma, no le estás dejando actuar. En cambio, cuando oramos, dice, entonces dejamos libre el Espíritu Santo para que se manifieste. Ya sea que lo escuchemos con nuestros sentidos o nuestra mente, memoria, etcétera, o no importa, porque Él nos va a dar la gracia que nosotros necesitemos y después vamos a ir a dar el fruto. Lo bueno de ti en este momento y que nos has enriquecido a todos es que nos has permitido ver que el fruto de la oración van a ser las buenas obras. El fruto de la oración va a ser mi testimonio de vida de misericordia. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza maravillosa que tú nos has dado esta noche a través de Jesús. ¿Verdad? Que el alma de un cristiano, que nosotros no sabemos si somos almas de oración, podemos aspirar a ser almas de oración. Y todos lo somos, porque es por gracia de Dios. El Espíritu Santo se nos da por gracia de Dios, no porque nosotros tengamos méritos. Pero se nos ha dado precisamente para que nuestra alma sea un alma que esté constantemente en oración con Dios.
que constantemente estemos orándole a Dios. Digamos, en el caso tuyo de este testimonio, si tú no estuvieras pensando en Dios, si tú no estuvieras pensando en Jesús, si tú no estuvieras pensando en la obra de misericordia, o viendo y contemplando a tus familiares, aunque estén distanciados, con los ojos de Jesús, no hubieras hecho nada. Al revés, de repente hubieras provocado un problema, un desaire, a saber, cosa. Pero como estabas en conexión con Dios, el medio que fueron los talleres de oración, o que fue un sacerdote, o un curso, lo que sea, que recibimos, ¿verdad? Un retiro, ese es el medio, y gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos accesó al medio, pero el fruto es del Espíritu Santo. Estas enseñanzas lo que buscan, y ustedes se van a ir dando cuenta de vez en cuando. No siempre se da uno cuenta de la bondad que uno da, o de la respuesta bondadosa que uno dio. No siempre nos damos cuenta. Pero eso significa que yo estoy conectado con Dios. Y cuando yo estoy conectado con Dios, estoy en oración. El alma de oración se mantiene, es un alma orante que se mantiene constantemente en comunicación con Dios. ¿Y cómo se manifestó en ti? Que tú llegaste a un lugar de necesidad, de angustia, de dolor, ¿verdad? Pero tú estabas en comunión con Dios. Y eso te permitió percibir que había una diferencia histórica, hereditaria, lo que sea, ¿verdad? Cultural o por cualquier circunstancia, con alguien ahí, ¿verdad? Que no había armonía, que no había comunión. Pero tú te diste cuenta. ¿Cómo te diste cuenta? Porque el Espíritu Santo te lo hizo saber. Porque estás en esa comunión con Él. Estás en comunión con Él. Aunque no estés escuchando su voz en tus oídos, ¿verdad? Sino que Él en tu corazón, ahí en tu alma, Él tocó tu corazón y dijo, mira, ante este dolor ellos también necesitan un consuelo, un abrazo. Ahorita no es momento para pelear, es momento para reconciliar. Es momento para llevar la paz de Dios. ¿Y esa paz de dónde viene? De la oración, lo que ya la recibiste. Entonces eso te capacitó para ir a dar fruto, ¿verdad? Entonces, hermanas, aprendamos. En la oración, aunque no escuchemos la respuesta de Dios en los sentidos, aunque no sintamos nada en nuestro cuerpo físico, mente o en nuestra imaginación, no quiere decir que el Señor no nos haya dado la gracia. Segundo, a donde vayamos estamos orando siempre que tengamos en la mente al Señor. Ahí está. Tercero, el discernimiento es muy útil porque el discernir qué haría Jesús, ahí nos ayuda y ahí no nos perdemos. Y cuarto, pues se necesita de la gracia de Dios para poder poner en práctica lo que haría Jesús, como dijiste tú. Eso es difícil, claro que es difícil en nuestra humanidad, es difícil. Pero para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nuestro paráclito, el abogado defensor, que viene en nuestra ayuda. Él viene en nuestra ayuda y nos da hasta humanamente hacer para que llevemos la gracia del Espíritu Santo. En ese momento, cuando tú fuiste a reconciliarte con estas personas, tú representaste el rostro de Jesús, que es lo que estamos viendo en este tema. ¿Ves la parte práctica? No se trata de Hollywood, ¿verdad? Que cuando nosotros salgamos del Santísimo, o tú, ¿verdad? Después de hacer una breve oración, te manifestaste y te transfiguraste ahí en la funeraria. No va a suceder así. Simplemente con los ojos de ternura y misericordia de Jesús, con que los viste, los abrazaste y las palabras que expresaste o el silencio en el abrazo, ahí hiciste presente el rostro de Jesús. Muy bien, Dinora. Ven ustedes, hermanas, como una sola experiencia nos inunda de muchas enseñanzas, de cosas que nosotros nos pasamos desapercibidos precisamente por no saber. El Señor quiere que ya no pases desapercibido en todos esos momentos de gracia que Él te ha dado en la oración. Entonces, todo comienza cuando yo estoy en los brazos y el corazón misericordioso del Padre recibiendo su dirección espiritual, su Espíritu Santo y su misericordia. Ahí comienza todo. Por eso tenemos que orar. Bueno, Beatriz, tú dices, ¿a quién? Ay, como están en la cámara, yo casi les estoy nombrando. Lesbia. Lesbia. No tiene micrófono, Lesbia. Lesbia. Perdón. Aquí estoy.
Hola, Sí. Lesbia. Don Carlitos, buenas noches. Buenas noches. Mire que en realidad pues cada día aprendemos, ¿verdad? Yo, para serle sincera, no soy tanto, no quiero decirle que no oro, porque sí oro, don Carlitos. Yo hago mis oraciones, tampoco todos los días, le soy sincera, pero durante el día yo le pido mucho a Dios, yo le pido, don Carlitos, y por todo lo que usted dice, yo siento pues de que en realidad Dios no nos deja nunca. Como estaba diciendo Dino y me trajo a la mente de tantos momentos en mi vida. Y uno más reciente que acaba de fallecer mi cuñada y me permitió, don Carlitos, así ponerme en gracia pues con ella porque estábamos distanciadas. Y mire Dios tan lindo porque yo le había estado diciendo que yo no quería eso para mí, pues yo sentía que como que sentía yo como un veneno en mi persona. Y yo le pedía mucho a Dios, don Carlitos, y mire que de repente decidí irla a visitar. Y para mi sorpresa que en términos de un mes, menos de un mes, ella falleció, don Carlitos. Falleció, entonces ahora rectifico más que Dios no nos deja y así como esto, me ha sucedido muchas cosas, porque una cosa tan insignificante, don Carlitos, que uno puede pedirle a Dios y en el momentito, no es así siempre, pues en el momento Dios responde a lo que uno le pide. Por supuesto que como le repito, no es siempre, pues, ¿verdad? Es cuando Él cree que puede ser dado lo que nosotros pedimos. Y yo estoy muy agradecida con mi padre porque la verdad es que voy aprendiendo poco a poco, me voy nutriendo y no me quiero afanar porque yo siento que es como entrar uno en un fanatismo, ¿verdad? Quiero amarlo y amarlo, pero conforme él me lo vaya permitiendo en mi corazón, yo voy al Santísimo, don Carlitos, y así como bien dicen las hermanas, a veces me quedo callada, a veces me da por cantar, a veces me da, estos últimos tiempos de la pandemia me daba por ponerle música al Santísimo. Yo salía como renovada. Mire, don Carlitos, una cosa que yo salía viva. Era una cosa tan linda y había momentos que a mí yo decía, quito la música porque no va a hacer que me vayan a regañar el padre. A veces entraba la secretaria y decía, Dios mío, peor si viene para acá a decirme que quite la música. Y así, y gracias a Dios hubieron algunos comentarios que algunas personas que estaban ahí en ese momento o que llegaban, yo tenía puesta la música, hay quienes cantaban, ya cantábamos todas. Entonces fueron experiencias muy lindas para mí y sigo teniéndolas, le digo la verdad, a pesar de que no soy constante en mi oración. No soy constante en la noche, pero durante el día, pues, por una cosa pequeña, un Carlitos, yo siempre estoy con él y como le repito, sé que él me escucha, como todo el mundo, ¿verdad? Nos escucha y como usted bien dice, pues la oración da frutos y yo he visto mucho. Por todo lo que usted ha dicho, yo sé que he visto mucho, don Carlitos, y he tenido respuestas. Incluso ahorita acabo de estar con unas hermanas de aquí de la cuadra, que tenemos una pequeña comunidad pequeñita y nos reunimos y estamos en oración y cosas así, ¿verdad? Entonces, dándome las gracias a algunas de ellas y pues como usted bien dijo, ¿verdad? No es para mí la honra ni la gloria, es para Dios. Es lo que yo les digo a ellos, ¿verdad? Como Dios nos usa de instrumento para evangelizar a nuestro prójimo, ¿verdad? Por ese lado me siento feliz porque en lo poquito que yo pueda hacer, lo estoy haciendo para obra de mi Padre Celestial, don Carlitos, y agradecida con usted, porque poco a poco vamos creciendo, a pesar de que usted es un instrumento también de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es un instrumento, pero yo pues le doy las gracias también, porque vamos aprendiendo, don Carlitos, cosas muy que uno
cree que no hay, sí, la respuesta Dios nos la da por medio de usted. Así es, don Carlitos, muchas gracias. Gracias, Lesbia. Mira, qué bonito todo lo que has compartido. Te felicito. Este no es, digamos, es bueno hacer un examen de conciencia acerca de cómo es mi oración en este tema, ¿verdad? Así como tú lo has hecho. Y reconocer con humildad, ¿verdad? Que tal vez no somos tan persistentes o perseverantes en nuestra oración. Eso es bueno, eso dice mucho de ti y te lo agradezco porque nos ayuda a los que no queremos decirlo y tal vez estamos peor, ¿verdad? Que oramos menos. Y nos ayuda eso a animarnos y decir esta noche, bueno, si Lesbia lo dijo y lo dijo con tanta libertad, pues yo también tengo que ser libre para poder decir, bueno, Señor, no estoy comunicándome contigo como quisiera. Has dicho muchas cosas importantes. Voy a hacer paréntesis en dos o tres. Una es que el hecho de ver la relación con Dios como la relación con el Padre y el Hijo, o la Madre y el Hijo, que ustedes comprenden bien, pues hay momentos en los que uno ni a su mamá llama, ¿verdad? Sí, que hay momentos en que ya uno de hijo, dice que hoy no la voy a llamar. Digamos, mi mamá que está en Estados Unidos, hoy no la he llamado. Y entonces, es aquella cosa de que sí tengo que llamarla, ¿va? Pero no, pero dice, me va el tiempo y ya no la llamé. Y después de que no, que ahorita está ocupada, y que ahorita es hora de almuerzo, y no lo hago, ¿verdad? Pero que cuando lo hago me siento tan contento, tan feliz, y la hago a ella tan feliz, que me digo yo, bueno, yo debería hacer esto más seguido, lo que acaba de decir Lesbia, ¿verdad? Así que la invitación, Lesbia, para todos nosotros, para todos, que nos hace el Señor es, miren, muchas de sus preocupaciones, muchas de las etapas que pasan de angustia, de temor, es precisamente porque no me han buscado en la oración. Por eso es de que muchas veces se sienten solos, desamparados, o especialmente cuando van a tomar decisiones que no me toman en cuenta, dice el Señor, pues después yo sé que me van a estar pidiendo ayuda. Entonces aprendamos hoy a través de la humildad de Lesbia a ser humildes y reconocer cómo estamos en la oración. ¿Verdad? Porque esta relación de oración no es de comunidad, sino que es personal. Cada uno de nosotros tiene una relación con el Señor. Y a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Menos tratar de engañarnos aquí nosotros, ¿verdad? No tiene sentido. Sino que aprender y decir, bueno, ahí la hermana Lesbia nos habló, que ella pues, hace su esfuerzo de oración y ella está empeñada en mejorarlo. Gloria a Dios, hermana, mejora esa presencia y nos animas a nosotros también a mejorarla. Y lo segundo es que hablaste de tu experiencia familiar, del fruto, ¿verdad? Del fruto que uno puede dar. Pero volvemos al principio, ¿verdad? Si yo no estoy en comunicación, en comunión con el Señor constantemente, si yo no estoy ahí sentado frente a Él, aunque no le diga nada, recibiendo la gracia, pues me hace más difícil hacer las cosas buenas que tengo que hacer. Entonces ahora el Señor nos está diciendo, mientras más tiempo pase conmigo, aunque estén haciendo sus tareas normales, pero me tienen en su pensamiento y en su corazón, y todo les va a salir bien. Entonces, solo apropiémonos de eso. Ya tenemos un alma de oración, el Señor nos la ha dado, ya el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Entonces, solamente darle la libertad. Y miren, qué lindo es escucharlas y decir, bueno, hermano, yo de repente me acuerdo y entonces hago una oración o rezo una Ave María o rezo el rosario, como decía Jenita. Gloria a Dios, ¿verdad? Cada quien con su manera. Pero es la manera de mantenernos en contacto con nuestro Padre misericordioso. Esa es la oración. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de oraciones, pero lo importante y lo que significa la oración es mantener esa comunicación constante con Dios, en donde yo estoy recibiendo y estoy dando. A veces estoy pidiendo, a veces estoy alabando, como ella hizo en la alabanza de la música. No tengan miedo de poner la música ante el Santísimo, a menos de que sea escandalosa, ¿verdad? O una música inapropiada. Pero si es una música apropiada, siéntete con la libertad de vivir un momento. Tampoco acapares una hora con alabanzas, ¿verdad? Porque muchas personas llegan a
a estar en el silencio con el Señor. Así que sé prudente en lo que te guíe el Espíritu, porque te quedan unos 10, 15 minutos de alabanza y gloria a Dios. Qué bueno que cantaron, ¿verdad? Si ya el grupo está cantando y quiere seguir cantando, pues ya eso es otra cosa. Hay que discernir. Porque tú lo estás haciendo con el deseo que brotó en tu alma de alabarlo a través de la música y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Así que ánimo a seguir perseverando en esa oración, todos nosotros, y ya vemos que la creatividad para orar se puede usar, y siempre y cuando tengamos la prudencia de no afectar la libertad de otras personas. Seguimos, Beatriz. Sigue Magda. Gracias. Buenas noches, don Carlitos. Hola, Magdita. Pues, ¿qué le cuento? Tengo mucho que contar. Cuéntame, Yo pues. no crecí con mis padres. Yo crecí con mi tía y sufrí mucho de niñez y nunca estuve en la iglesia porque nunca iban a la iglesia, yo no iba. Y para no cansarlo, nunca fui a la iglesia. Me casé y tampoco. No iba a la iglesia. De ahí me quedé, me separé, tampoco iba a la iglesia. Cuando ya comencé a trabajar, me propuse y dije yo, no, este domingo sí voy a ir a la iglesia. Y se pasaba el domingo porque me ponía que hacer el día domingo todo lo que no hacía entre semana, ¿va? Por el trabajo. Pero, y así fue, pero al final anduve sola, eso sí, todo el tiempo iba yo a ver las procesiones, me gustaba ir a los rezos de chiquita, me gustaba ir a rezar, cargar procesiones chiquitas, iba a las posadas, en fin, todo eso a mí me gustaba. Incluso una vez pensé y dije yo, en una colonia, dije yo, ay, yo voy a comprar una virgen y voy a hacer yo una iglesia. Pero según yo era cosa fácil, ¿verdad? Comprar una virgen y hacer una iglesia, ¿va? Porque decía yo soy católica y a mí que me hablen de los evangélicos, nada que ver. Y así fui creciendo, ¿verdad? Al final me fui a vivir a la zona 10 con mi hija y ahí hubo una señora que yo fui a un rezo también de un funeral y vieron que me gustaba rezar, ¿verdad? Ahí. Entonces una señora de ellas me dice, ¿usted está en alguna iglesia? No, le digo yo no. Ah, me dice. Y así se quedó, que si un día me fue a tocar la puerta, eso fue en la zona 10. Cuando yo la vi, me sorprendí que vi a la señora. Me dice, fíjese, me dice que la vengo a invitar a unas casas abiertas. Ay, dije yo, ¿qué será eso? Casas abiertas, será de evangélicos. Dije, mire, me dice, yo me la llevo y la traigo, me dijo. ¿De veras? Le dije yo, sí, pero nunca le pregunté si eran evangélicos o católicos o qué, ¿va? Y así. Bueno, al final me fui con ella, ¿va? Y estuve yendo. Y dije yo, pero sí miraba imágenes, ¿va? Ahí. Dije, ¿será de católicos? ¿Será evangélico? Yo todavía con la duda. Pero eran 3 meses. Que si al segundo mes que estaba yendo, dijeron que iba a haber un retiro y que era con el padre René Estrada, que es hermano de Hugo Estrada. Sí. Entonces dije, entonces sí son católicos y entonces sí me voy. Entonces me fui. Ay, don Carlitos, ¿para qué le cuento? Cuando fui al retiro, fue de oraciones, de pláticas, cantos y todo, ¿verdad? Bueno, cuando terminó el retiro era de 3 días.
cuando llegamos al salón nos recibieron con alabanzas. Ay, don Carlitos, yo lloraba y lloraba y lloraba porque decía yo, Dios mío, ¿por qué hasta ahora te conozco? Yo nunca te había conocido, ¿verdad? Así dije yo, pero mire, como que llevaba costales en la espalda cuando yo entré al retiro. Cuando yo salí del retiro, yo iba como que no llevaba nada. ¿Ves? Ay, Dios mío, dije yo. Y hay una alabanza que dice, ay, ¿cómo es la alabanza? Tarde te amé, dice la alabanza. Ay, hay veces que cuando he oído la alabanza, todavía me acuerdo y me pongo a llorar, ¿verdad? De lo mismo, porque esa fue la alabanza que cantaron ahí cuando regresamos del retiro, ¿sí? Entonces, desde allí ya me pusieron en una comunidad que era pequeña, pero de ahí me salí de allá y nos venimos para acá, Bosques. Cuando ya venimos a Bosques, en eso yo le dije al coordinador, fíjese que me voy a salir de aquí, le dije, me voy para otro lugar. Entonces me dijo él, mire hermana, me dice, usted ya está en las manos de Dios y tiene que seguir con él. Usted busque la iglesia, me dijo. Ah, bueno, le dije, está bien, muchas gracias. Y así fue como yo cuando llegué a Bosques, lo primero que hice fue buscar la iglesia, ¿verdad? Ahí ya me hice al grupo, incluso estuve en el grupo de fe y oración. Después estuve también unos días con salud de enfermos también, pero yo me quedé con las Mónicas, ¿verdad? Es que me gustó estar mucho con ellas, con fe y oración también me gustaba estar, pero de ahí dije, oh, no, no puedo estar en los dos grupos porque no puedo participar, por ejemplo, el mismo día, ¿verdad? Porque sí tuve unos problemitas por ahí por ese motivo, porque antes se hacían actos y todo eso, y tenía uno que ensayar para los actos, en fin, cosas así. Entonces no podía. Entonces me quedé solo con el grupo de Mónicas, ¿verdad? Y con ellas, pues yo he tenido bastantes experiencias y por lo tanto igual le voy a comentar también, estando ya en el grupo, yo tuve muchos problemas también con mi suegra, ¿verdad? Pero ya al final le fueron a decir a mi hija que la abuela estaba enferma y que ya había estado en un sanatorio y que ahora estaba en un hospital. Ay, le dije yo a mi hija, ¿la vas a ir a ver? Le digo yo, sí, me dice. Ay, yo me voy a ir, le dije yo, la quiero ir a ver. Si me dejan entrar, entro, dije yo, va a verla. Si no, pues te espero en la calle, le dije yo. Bueno, me dijo, y me fui. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que cuando yo llegué, la saludé, no me dijeron nada, ¿verdad? Entonces vine yo ya para despedirme, la abracé y le dije, bueno, le dije, ya la vine a ver y Dios quede con usted, le dije yo, y ahí la vengo a ver el siguiente domingo, le dije yo, ¿verdad? Y la abracé, pero mire, don Carlitos, ella me hizo mucho daño, pero mucho, que para qué le cuento, mi historia sería pasar no sé cuántas noches, ¿verdad? Entonces vino ella y me abrazó y cree que no me soltaba. Y yo también, yo me quería soltar de ella y nada. Yo digo que ahí nos perdonamos las dos, ¿verdad? Siento yo, pues, que tanto ella como yo nos perdonamos, ¿verdad? Entonces es como quien dice, Dios estaba ahí, ¿verdad? En ese momento y nos perdonamos, ¿verdad? ¿Y cuál sería la sorpresa? Que al domingo siguiente ella falleció. ¿Sí? También son experiencias pues que uno va teniendo a través de la vida, ¿va? Y del camino que uno va, pues. Otra cosa también es de que le soy sincera, a mí las oraciones
no me salen, no se me queda, como que soy muy poca de mentalidad, no sé, pero eso sí, a Dios lo tengo en cada momento. Si termino de lavar trastes, digo yo, gracias a Dios ya terminé. Si terminamos de comer, gracias a Dios ya desayunamos, porque ¿cuántos hay que no tienen nada que comer? ¿Verdad? Si es en el almuerzo, igual. Si voy a la calle, lo primero que digo, en el nombre de Dios Todopoderoso y la Santísima Trinidad que me acompañe, ¿verdad? Y que regrese sin novedad. Eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias, don Carlitos. Gracias, Magdita. Muchas gracias por la confianza de compartirnos todas esas experiencias maravillosas de vida. Mira ese retiro en el que fuiste, guiada por el Espíritu Santo. El padre René, un gran padre, que Dios lo tiene ya en la gloria. Yo escuché algunas Al homilías año de falleció, al año de Sí. haber tenido yo el retiro, falleció. De él aprendí un canto lindo, ¿verdad? De una alabanza preciosa en una de sus presentaciones que a la que pude yo participar, ¿verdad? Y dice así, no, no miréis a nadie más que a él. No miréis a nadie más que a él. Es una alabanza preciosa, no miréis, no escuchéis a nadie más que a él, dice, porque él es el que nos hace descansar, él es el que nos hace crecer y fortalecernos, él es el que nos hace vivir en misericordia. Una alabanza preciosa, ya voy a recordarme de las letras, se las canto en otra ocasión. Pero muchas gracias, Magdita, un abrazo, que me alegra tu conversión. Mira, así es el Señor, por eso es que uno nunca debe desperdiciar la oportunidad de invitar a una hermana, a un hermano a participar, como hicieron contigo. Mira, esa misionera discípula de Jesús que te llevó a ese lugar, que se dispuso a llevarte, cumplió su misión, mira. Sí, Y su misión está dando fruto en ti y en tu vida. Y sí, eso permitió, imagínate, que cuando te estaba reconciliaras. lloviendo, ella me llegaba a traer y ya faltaba de entrar el carrito, un chiquito que tenía, de entrarlo al portón para que yo no me mojara. Sí, Y que Dios la buena bendiga, gente, sí. ¿verdad? Porque mira, el fruto ese que tú diste con tu suegra, ella que te ayudó a encontrarte con el Espíritu Santo, ella recibe esas gracias que vienen de esas reconciliaciones, fíjate, ¿verdad? Y entonces lo mismo, y hoy lo hace ver el Señor para que cada uno de nosotros estemos conscientes de que cuando nosotros hacemos la tarea, la misión de Jesús de anunciar su reino con nuestra vida, también vamos a recibir esas gracias de los frutos. Algunos los veremos, algunos no. Porque el Señor sabe para que no nos sintamos en esa vanagloria de creer que somos nosotros. ¿Verdad? Y finalmente, bienvenida, qué bueno que te has quedado, Madre Mónicas, porque eres una parte muy importante de esta comunidad. En la memoria con las oraciones, ni te preocupes. Solo pongamos el ejemplo que hemos usado hoy. ¿A una mamá le preocupa la memoria del hijo? No le importa. No le interesa. Ella sabe que lo ama y el hijo sabe que la mamá lo ama y con eso basta y suficiente. Entonces, qué bueno que tú te mantienes en esa comunicación. Mira, las abuelitas, en mi caso, a mí me enseñaban, yo dejé de practicar muchos años esas buenas costumbres. Al salir a la calle nos daban la bendición. Dios te bendiga, mi hijo, que te acompañe Dios. Eso ya no se hace, o por lo menos en mi ambiente ya no se realiza. Empecé ahora con mis hijos porque me acordé y dije, no, yo tengo que volver a establecer esa buena costumbre de oración, ¿verdad? Entonces va a salir el hijo que te vaya bien, yo te bendigo en el nombre de Jesús, que vaya contigo. Es una buena práctica y también sitúo a mi hijo en el Señor, ¿verdad? Para que él sepa que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Así que un abrazo, Magdita, te queremos mucho. Gracias, don Carlitos. Y también te valoramos mucho. Yo valoro mucho tu espiritualidad.
aunque poco te he escuchado, pero se siente cuánto amas a Jesús y cuánto Jesús te ama. Oyes, así que Gracias, qué bueno don que estás Carlitos. participando. Bueno, Beatriz, no sé si nos da tiempo para otra persona más. Tú mandas. Pues mire, son las 9:18, falta Carmencita, falta Clarita que entró de último y Shenita que se me quedó también que no era nombre. Bueno, si quieres, les dejamos participación en la próxima enseñanza para ser respetuosos con el horario, ¿te parece? Sí, la próxima semana entonces les tocaría a ellos. Esto sí, solo anota los nombres para que no se me vaya a mí la onda también. Muy bien. Ok, entonces les agradezco a toda su participación. Mira qué bendición la que hemos tenido el día de hoy. Y vamos a orar con la oración que Carmencita inició esta reunión. Así que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Mónica, digan conmigo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. ten piedad, Ten piedad de mí, pecadora. Misericordia, Señor, he pecado. misericordia. Misericordia, Señor. He pecado. Yo creo en Dios. Yo creo en Yo Dios. creo en Dios. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y yo espero en Dios. Yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Ya no tengo Ya no tengo miedo de nada ni de nadie, Porque el Señor Jesús está conmigo. porque el Señor Jesús está conmigo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que por tu gracia es mi santidad. que por tu gracia es tu Santidad. Me abandono plenamente en tu divina providencia. me Me abandono abandono plenamente en tu divina providencia. Y te suplico, hazme santa y te Y te suplico suplico, por tu misericordia. Amén. por tu Por tu Misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. por siempre. Siempre sea. sea. Estoy alabado.